Bendito sea el Señor, familia. Gloria a Dios por sus vidas. Bendito sea el Todopoderoso. Me da mucho gusto saber que estás aquí. Me da mucho gusto saber que estás pendiente a la palabra del Señor, sensibles al Espíritu Santo. Yo tengo un tema muy importante. Me costó trabajo escribirlo, la verdad. No fue fácil, pero damos gloria al Todopoderoso porque Él es quien nos da la sabiduría. Él es quien nos ayuda a poder interpretar la palabra, a poder escudriñar la palabra. Te invito, familia, para comenzar la prédica al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 6. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, nos encontramos en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, familia. Le he titulado este mensaje, El príncipe de este mundo. No voy a hablar mucho del diablo en este mensaje porque no tiene caso hablar tanto de él. Es mejor hablar del Señor, es mejor hablar de Adonai. Si bien te he dicho, y es verdad, que debemos conocer las artimañas del enemigo, porque la misma palabra dice, no ignoréis, no ignoramos las artimañas del enemigo, no las ignoramos, y por eso muchas veces tocamos temas de profundidad en cuanto a demonios y ese tipo de cosas, pero hoy no es la ocasión. Si bien voy a hablar de este versículo que habla del príncipe de este mundo, el tema central es, como siempre, y será Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Así es que te pido que me acompañes a leer Lucas capítulo 4, versículo 6 al 7. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien la quiero, a quien quiero, la doy, dice el diablo. Y versículo 7. Si tan solo tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Le está diciendo el diablo. ¿A quién le está hablando? Al maestro, al Adonai. En el tema anterior, familia, el día de ayer estudiamos cómo Adonai creó al hombre y creó a la mujer. Y aunque Adonai es el dueño de la tierra, les entregó a Adán y Eva el derecho, la autoridad, el conocimiento de gobernar la tierra. Este derecho y esa autoridad los comisionó como representantes, como gobernantes de Dios. No eran dueños, pero tenían el derecho de decidir y determinar las cosas que iban a ocurrir en la tierra. Pero esta pareja eligió mal. Esta pareja eligió mal. Y por eso vino como consecuencia el dolor, el sufrimiento y la muerte. Porque cuando uno elige mal, viene dolor, viene sufrimiento y en algunos casos la muerte. Es bueno saber, familia, que cuando tú hablas con Dios, la voluntad de Dios se determina en dos maneras. Esto es, entrando un poco en teología. La voluntad de Dios se determina en dos maneras. Una voluntad de hecho y una voluntad de derecho. Voluntad de hecho y voluntad de derecho. Hay muchas vidas destrozadas hasta el día de hoy. Hay muchos matrimonios acabados. Hay mucha gente sin futuro por no entender el derecho legal espiritual. La voluntad de hecho es el ideal del Señor. Él quiere que sus hijos sean fieles, Él quiere que sus hijos sean felices, Él quiere que todo lo que ocurra sea bueno en gran manera. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Adonai todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Familia, es el ideal de nuestro Adonai.
Es el sueño del Todopoderoso que todo sea bueno en gran manera. Sin embargo, los seres humanos tenemos la particularidad de dañar las cosas. El rey Salomón dice: he aquí, esto he hallado. Adonai hizo al hombre recto, pero ellos han buscado muchas perversiones. Cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, hermano, Adonai no se retira, sino que Dios espera y busca al hombre que pecó. Cuando Adán y Eva pecaron, vemos que Adonai no se retiró, él vino. Y aunque estos dos se escondieron, Adonai fue exactamente a donde estaban escondidos. Esto es voluntad de derecho. Dios viene al hombre. Génesis 3:9. Mas Adonai Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y le contestó Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adonai hace un juicio investigador. Él pone las cosas claras sobre la mesa. Él no esconde las cosas. Él no oculta las cosas. Él no amaña las cosas. Él dice, pecaste y la paga del pecado es la muerte. Es decir, te fastidiaste. Sin embargo, vamos a resolver el problema, te dice Adonai. Mira, la regaste, pecaste feo, te fastidiaste, pero vamos a resolver el problema. Por eso viene Adonai a buscar a Adán y a Eva. ¿Vino o no vino Dios después de que Adán y Eva habían pecado? Sí vino. Génesis 3:15. Aquí Adonai establece lo que es el evangelio, hermanos. El protoevangelio, o sea, el evangelio en sus comienzos. Adonai dice: vamos a resolver este problema, Adán, pero no sabes cuánto me costará este problema. ¿Sabes cuánto le costó al Señor el problema de Adán? El error de Adán. ¿Sabes cuánto le costó pagar el precio del pecado? Le costó todo. Le costó todo, familia. ¿Quién era Jesús? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pues le costó haber estado con nosotros. Algo que me gusta de Adonai, familia, es que cuando él empieza un proyecto, pase lo que pase, él no da paso atrás. Y no importa lo que pase, eso va a funcionar. No importa lo que pase, hizo Adán y Eva y él no dio paso atrás. No importa lo que pase, va a funcionar. Tengo que pagar todo, pues lo doy todo. Pero esto sigue para adelante. Y murió Cristo en una cruz del Calvario. Sufrió, pero no dio un paso atrás. No importa el error. A lo mejor es un error tamaño familiar que hayas cometido. Si clamas a Dios, si clamas a Cristo, Él te escuchará. Él pagó todo lo que tenía para que tú y yo fuéramos salvos. Pero los seres humanos jamás sabrán, jamás entenderán lo que le costó a Dios regresarnos al cielo. Si lográramos de verdad pedirle al cielo que nos ilumine la mente, que nos dé de su espíritu para entender y comprender lo que Dios quiere, nuestra vida sería diferente, familia. Jeremías 9:23. Así dijo Adonai: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice el Señor,
en conocerme que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Alábate. Te vas a enaltecer a ti mismo, enaltécete, pero porque me entiendes, porque me conoces, porque sabes que yo hago misericordia, juicio y justicia. Voluntad de derecho. Adonai condesciende con el hombre. Es decir, Adonai se mezcla con el hombre. Dios Todopoderoso se hace hombre. Y esto, hermanos, sorprende, esto maravilla las inteligencias celestiales. Estas inteligencias celestiales no pueden creer. ¿Cómo es que el creador del universo nace como un niño indefenso? Por amor a personas que ni siquiera saben lo que está pasando. Los ángeles no entendían esto. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo el creador, el todopoderoso, el soberano, el justo, un bebé? Y no lo entendían. Cuando leemos la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué esperanza tenía Yeshua en la tierra cuando el mundo no le conoce y su pueblo le rechaza? ¿Y saben quién vino entonces a visitarlo? ¿Saben quién vino a plantearle un negocio? El diablo. Lo leímos al principio. Ahora Satanás viene a tentar al maestro. ¿Pero qué derecho tiene Satanás de tentar al Señor Todopoderoso? Cristo viene a la tierra y ahora el enemigo viene a enfrentarlo. Es la oportunidad. Porque Satanás ya no puede acceder al cielo, a tentar, a provocar. No, Satanás estaba esperando este momento, cuando Cristo vino a la tierra, porque aquí en la tierra hay tentaciones, hay riesgo de caer, hay riesgo de dejarnos seducir por el pecado. Ese era el momento de Satanás. Es aquí o nunca. Él lo sabía. El mundo cuando Cristo vino, ¿lo conoció? No. El pueblo de Cristo cuando Cristo vino, ¿lo aceptó? No. ¿Y quién lo recibe ahora para tentarlo? El diablo. Quiero pedirte que me pongas mucha atención en esto porque así como el diablo trató a Jesús, así te va a tratar a ti. Quiero usar una palabra que aparece en Hebreos capítulo 4 versículo 14, unas palabras. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo traspasó los cielos para bajar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el maestro, el dueño del universo, la diestra del Todopoderoso, aquel ante quienes los ángeles se postran y le rinden adoración y alabanza permanente, fue tentado en todo. Así como tú hoy estás siendo tentado, ayer, mañana, él fue tentado en eso mismo que tú, así también. En el dinero, en el sexo, en las cosas materiales, en las ganancias ilícitas, en los reinos, en el soborno, en todo fue tentado. Y cuando leemos Lucas capítulo 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo.
Y ahora Satanás viene a tentar a Cristo, Lucas 4:6. Y le dijo el diablo. Me gusta mucho porque en la Biblia le llaman como lo que es, el diablo. ¿Te fijas cómo no tenemos que andar poniéndole apodos? Apodos ridículos. Él de por sí es ridículo, pero la Biblia le llama el diablo. Le dice, a ti te daré toda esta potestad, a ti te daré toda esta soberanía, toda esta autoridad, a ti te daré todo este derecho y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Soberbio, arrogante, presumido, hijo del diablo. Una pregunta. Cuando Adonai creó la tierra y creó a Adán y a Eva, ¿a quién Dios le dio la autoridad, la soberanía, la potestad y el derecho de gobernar la tierra? ¿A quién? A Adán. No fue al diablo, fue a Adán. Sin embargo, Adonai es un juez tan justo que Adonai no peleó cuando Adán y Eva le entregaron ese derecho de gobernar la tierra a Satanás. Recuerda que el dueño sigue siendo Dios. Aunque el derecho de gobernar la tierra, Adán y Eva se lo entregaron a Satanás. Quiero que entiendas esto, hermano, no te me pierdas porque es muy importante para tu vida, es el propósito de tu vida, es la razón de la humanidad, es el tema central de todo. Si tú entiendes esto y lo vives conforme a lo que Dios establece, tu vida será una que trasciende, una que va, una vida que irá más allá. Porque con Cristo y en Cristo ni la muerte te puede vencer. Con Él las cosas trascienden. ¿Y qué significa esto? Que irás más allá de los límites. Lázaro, levántate. Y se levantó Lázaro. Irás más allá de los muertes, de la muerte. Pero los muertos sin Cristo se quedan. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. ¿Quién estaba hablando? Satanás, el diablo. ¿A quién le estaba hablando? Al Adón, al Señor. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo, absolutamente todo, hermano, hermana, todo, Cristo lo creó. Principados, potestades, Cristo todo lo creó. Y si Cristo lo creó, ¿quién es el dueño? Cristo, el Adón. Entonces, ¿cómo es que ahora Satanás le ofrece al dueño todas las cosas? ¿Cómo? No tiene sentido. ¿Cómo es que ahora Satanás le está ofreciendo sus propias cosas que él creó al Adón, al Señor? No tiene sentido. Entonces mira con atención porque el mismo Cristo, o más bien porque el mismo Cristo reconoció que hay un aspecto legal en este asunto, de que el diablo le ofreciera las cosas al dueño, a él. Y mira lo que dice refiriéndose a Lucifer en Juan capítulo 12, versículo 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. A ver, te pregunto, ¿a quién reconoció Cristo como príncipe de este mundo? Satanás.
Cuando a ti se te ocurra hablar sin pensar, ten mucho cuidado, porque Adonai es un juez justo y le dará el derecho al que lo tenga. Por eso la palabra nos incita, nos motiva a hablar con sabiduría, y si no, mejor es callar. Porque hablamos y hablamos y hablamos y nos enredamos tanto. Y Adonai es un juez justo y le va a dar el derecho a quien lo tenga. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 16, 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, habla el Señor. Entonces, Cristo entendía y aceptaba, reconocía que Satanás se había levantado con el derecho legal que Dios le había dado a Adán y a Eva. Cristo reconocía que ahora el príncipe tenía ese derecho, que primero se le había dado a Adán y a Eva. Pero Cristo vino a resolver el problema del hombre para recuperar ese derecho otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Lo recuperó? Sí, sí lo recuperó. ¿Pero cómo lo hizo? Antes de seguir, vamos a hacer un repaso para estar seguro de lo que estamos hablando. Número 1, le dio a Adonai un derecho a Adán y a Eva de gobernar la tierra. Número 2, se levantó Satanás con el derecho de Adán y Eva. Número 3, hay dolor, hay sufrimiento y hay muerte en la tierra. Sí. Número 4, viene Cristo, recupera ese derecho de gobernar la tierra otra vez. Porque Cristo no solo murió, sino que Cristo resucitó. Cristo venció la maldad, venció el pecado, venció al diablo, venció a los demonios, venció a la muerte, venció a todos sus enemigos, a toditos. Y cuando Cristo murió y resucitó, Él acabó con la muerte. Y al final, cuando venga, dice, muerte, yo seré tu muerte. Y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo resolvió Cristo el problema? Mira lo que dice la Biblia. Es que la Biblia, hermanos, de verdad es muy importante en la vida, porque cuando la estudiamos, el cielo entero se sintoniza ahí donde tú estás. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, dice la palabra, que somos embajadores en el nombre de Cristo, en el versículo 20. ¿Sabes qué es un embajador o qué es una embajada? La Biblia dice que tú y yo somos embajadores. Entonces vive como embajador, camina como embajador, pórtate como embajador. ¿Qué es una embajada? Una embajada es un lugar o un edificio donde hay personas que representan a otro país, a otra nación. El territorio donde está ese edificio, se supone que ese territorio le pertenece a aquel país. Si tú atacas a ese edificio, estarás atacando a aquel país. Si tú vienes y atacas mi casa, te vas a meter en problemas, porque estarás atacando allá arriba al Señor, a su patria, y te puede ir bien mal, bien mal. Somos embajadores. Ve y trónale una bazuca a la embajada de Estados Unidos. Quiero ver qué te pasa. Que alguien se atreva a meterte contigo, que eres embajador,
A ver cómo le va. Y te puedo dar muchos testimonios de cosas que han sucedido cuando atacan a los siervos de Dios. ¿Cómo Cristo recuperó el derecho? ¿Cómo recuperó la autoridad? ¿Cómo recuperó esa soberanía de gobernar la tierra? ¿Cómo le hizo? A través de tres cosas. Número uno, la encarnación. Número dos, la redención. Y número tres, la victoria. Encarnación, redención, victoria. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? El diablo, Satanás. Y en la Biblia se le llama el infame consejero. De hecho, es una prédica que estoy preparando, el infame consejero. Así se le llama. Satanás le propuso algo a los ángeles en el cielo, pero ¿les cumplió? No. Mira la vida de los demonios, cómo andan. Pero cuando Lucifer estaba en el cielo, atrajo a los ángeles y les dijo, vénganse conmigo, yo les voy a dar, y vamos a tener fuerza y vamos a tener poder. ¿Les cumplió? No. Ahí andan los demonios. Ahí andan queriéndose enganchar de las energías del hombre. Ahí andan queriéndose meterse a cosas o a personas para realizar el propósito que no pudieron. Satanás le hizo una propuesta a Adán y a Eva, pero ¿les cumplió? No. Adán y Eva están muertos los dos, bien sepultados. Bendito sea el Señor que los tiene en su memoria. Pero Adán y Eva están muertos. Así que ten cuidado cuando pienses hacer un trato con el diablo. Porque el mismo Cristo lo presenta en su palabra para que te quede claro que cualquier trato lo tienes que hacer con él, con Adonai. ¿Por qué? Porque Adonai sí cumple lo que promete. Porque Adonai no miente, no falla. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Adonai siempre va a tener un buen trato para ti. Siempre. Porque Él pagó el precio de tu pecado. Él pagó el precio de tu salvación. Tú acude a Adonai y Él siempre va a tener un buen trato para ti. Un buen deal para ti. Y esto es algo que los ángeles no pueden entender. Ellos no entienden, hermanos, por qué el evangelio es tan profundo. Ellos no entienden por qué el evangelio es tan poderoso, por qué el evangelio es tan misterioso, por qué el evangelio es tan glorioso, por qué el evangelio es lo que es. El evangelio es lo que es porque el evangelio no es una doctrina. El evangelio no es un argumento, no es una información. El evangelio es una persona y esa persona se llama Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles anhelan saber esto que tú y yo sabemos. Lo dice la palabra. Ellos no entienden. Ellos quieren descubrir el evangelio. Los ángeles no se pueden explicar por qué Dios se hizo hombre. La ciencia de la ciencia del conocimiento, la ciencia de toda la ciencia se llama Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Y los ángeles dicen, wow, esto es tan profundo que queremos saber más. Por eso cuando tú abres la Biblia en tu casa y te pones a escudriñar, ángeles bajan. Y los tienes ahí pegados. Cuando tú abres ese libro bendito, sale una luz que tú no puedes ver,
pero el mundo espiritual sí, y todos se quieren venir a pegar. Por eso te he dicho que no es bueno que tengas la Biblia abierta en tu casa si no la vas a estudiar, porque vienen otros entes, otros espíritus, porque ven luz. Espíritus que se quedaron. Cuando abres la Biblia hay luz, tu casa se ilumina, no lo puedes ver, ojalá un día Dios te lo permita. Y los espíritus vienen porque ven esa luz espiritual. Por eso no es bueno tener una Biblia así abierta nada más ahí. No, estás trayendo toda clase de cosas. Mejor ábrela, consagra el momento, ángeles bajan, se te ayuda el Espíritu Santo para que entiendas, termino de estudiar, la cierro y la dejo en su lugar. 3 cosas: encarnación, redención, victoria. Número 1, Isaías capítulo 7, versículo 14. Todo es milagroso, no es invento humano, todo es milagroso. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuándo has visto una virgen concibiendo? Nunca. Sin embargo, esta era virgen y concibió siendo virgen. Y esto nunca había pasado. Esto es una señal del Dios mismo, del Señor mismo. Imagínate que el ángel se le aparece a María y le dice: vas a concebir un hijo. El Espíritu Santo pondrá la semilla, concebirás al Hijo de Dios. Fíjate la reacción de María. A ver, ¿cómo? A ver, otra vez. Ah, sí, mira, porque ni siquiera el ángel lo entendía. El ángel repetía lo mismo. Ah, sí, mira, te van a poner una semilla, el Espíritu Santo, y van a hacer de ti que eres virgen, el Hijo de Dios. ¿Y eso ya pasó antes? No. Bueno, pues dirá al Señor que Él haga lo que Él quiera conmigo. Y el ángel se va. Ni siquiera el ángel le sabía explicar. El ángel le dijo nada más las palabras que le dijeron, de esas veces que vas así de memoria, ¿no? A ver, ¿qué le tengo que decir esto? ¿Qué le tengo que decir? Y que no me pregunte otra cosa porque, híjole, no me dijeron. Entonces, imagínate que llega con María y María, a ver, otra vez, a ver, que te van a poner una semilla y que vas a concebir al Hijo de Dios. Adonai es tan profundo, familia, pero tan profundo, que nosotros nos confundimos y creemos que esto de la Biblia es sencillo, que esto de la Biblia es fácil. Porque Adonai es tan profundo, nos confundimos, nos causa confusión que mejor decimos, no, ya la entendí. No la hemos entendido. En el capítulo 9 del versículo 7 de Isaías, dice que ese bebé tenía o tendría nombres. Este bebé se llamaría Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Imagínate un bebé recién nacido que se llame Padre Eterno. Pero es que ¿desde cuándo existe Cristo? Cristo le dijo a los escribas: antes que Abraham fuese, yo soy. Y si ustedes creen que yo soy, tendrán salvación. Pero si ustedes no creen que yo soy, todos se van a morir en sus pecados. La pregunta es, ¿quién es el yo soy? El eterno, el creador, el supremo, Hashem, Yahweh. Qué enseñanza tan profunda, familia. Y es que mientras más de luz se llene tu mente, más de Dios habrá en tu vida y más bendita será tu existencia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, la encarnación. Estamos en la encarnación. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
el diablo. Entonces, el Adón, el Señor, ¿se hizo carne o no? Claro, lo acabamos de leer. Y los ángeles no se pueden explicar cómo es posible. Los ángeles viendo desde arriba que estaban haciendo este bebé, ellos estaban ahí viendo, ¿a poco así se ve el Señor del universo en carne? Mira, mira Miguel, mira, ven, así se ve. ¿Cómo lo hizo? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es posible entonces, familia, que la gente aún se pregunte si Dios les ama? Si Él mismo trastornó todo, cambió todo y se hizo un niño por amor a ti. Tenemos un problema, Adán. Pecaste, pero lo vamos a arreglar. Por eso estoy aquí. La regaste y feo, porque no sabes, Adán, lo que me va a costar arreglar tu problemita, arreglar tu pecado. No sabes lo que me va a costar. Él ya sabía. Adonai estaba viendo todo. Cuando tú pecas, Adonai te espera. Adonai te busca. Hey, ven. Cuando tú te arrepientes, no solamente te perdona, sino que te bendice. Cuando tú te arrepientes, Adonai te dice, bueno, está bien, tenemos un problema. Vamos a arreglarlo. No te dice, pues arréglalo. Yo ya te perdoné, arréglalo tú. No, ya te perdono, hijo. Vamos a arreglarlo. ¿No le dices tú eso a tu hijo? Papá, la regué. Vamos a arreglarlo. Seguimos en la encarnación. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice el Señor. Si tú ahorita estás siendo tentado, Cristo tiene el poder para ayudarte en tu tentación. Porque en eso mismo que tú estás siendo tentado ahorita, Cristo Jesús fue tentado, pero él no pecó. Pero en tu propia fuerza no vas a poder vencer la tentación. De una vez te lo digo. En tu propia fuerza, aunque te creas tú que tienes mucho dominio propio y control, en tu propia fuerza no vas a poder con esa tentación, sino en la fuerza de Cristo. Por eso él mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo nos dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pero la gente se anda ahí arriesgando. Deja voy tantito, hombre, que al cabo yo tengo fuerza de voluntad. Tómala. Se dan un tropezón. Cuando eres tentado, no le busques. Vete, retírate, córrele. Hay pecados a los que se les corre, tentaciones a las que se les corre. Y una de esas es la fornicación. Una de esas es el adulterio. Cuando las cosas se están calentando ahí entre los novios, vámonos. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿en dónde? Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Adonai, para hacer tu voluntad, como en la Torá está escrito de mí. Adonai le preparó un cuerpo para entrar al mundo. Adonai no quiso holocaustos y expiaciones por ese pecado. Entonces el Hijo dijo, oh Adonai, vengo a este mundo a hacer tu voluntad.
y se hizo carne. Entonces, se hizo carne, Dios del universo, el Hijo del Todopoderoso, sí se hizo carne. Número 2, redención. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la palabra redención tiene un significado. No lo voy a tocar ahorita porque sería meternos muy profundo. Pero en el Nuevo Pacto tiene otro significado, y la palabra redención significa negocio de esclavos. Significa comprar un esclavo. Nosotros habíamos sido esclavos del pecado y Cristo vino a pagar por nuestro pecado. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros, pues, hermanos, podemos ser justificados por la redención que Cristo pagó. ¿Cuánto fue el rescate que Cristo pagó? Todo. Le costó todo. Y aún así la gente se resiste en entregarse a Cristo. Cuando Cristo ya pagó todo. Por eso dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si me amó primero, entonces, ¿por qué me voy a resistir? Si te secuestran y pagan tu rescate, ¿no estarás agradecido? ¿No estarás agradecido con esa persona que pagó el rescate? Cuanto más el Señor del universo, que pagó un rescate que no fue de dinero. No, hombre, si hubiera sido de dinero hubiera sido facilísimo. Él pagó un rescate que tú y yo no vamos a poder entender, nunca vamos a poder comprender lo que realmente le costó al Mashiach. Justificación significa liberación del castigo por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién pagó mi muerte? Cristo Jesús. Justificación es perdón de los pecados también. ¿A qué se refiere con que Adonai perdona mi pecado? Esto va más allá de lo que te han dicho. Esto va más allá de ir a confesarse ahí a una cabina de madera. No, hombre, esto va más allá de lo que te han dicho. El perdonar el pecado se refiere a que Cristo carga, Cristo se apropia del pecado que es tuyo. Mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Dice que el siervo cargó el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra la hemos repetido muchas veces. Lo quita del mundo porque se lo apropia. Lo carga él mismo porque él ya venció la muerte. Por lo tanto, si te lo dejara, te morirías. Solo él puede cargar el pecado porque la paga del pecado es muerte, pero él ya venció la muerte. Cuando tú te arrepientes, Cristo Jesús carga tus pecados y te bendice por si fuera poco. Te ayuda con el problema. No tiene por qué, porque tú solo te metiste en el problema. Tú solito fuiste a tocarle la puerta a la muerte, al Satán, solito. Sin embargo, para que veas cuánto te ama, te perdona, agarra tu mochila, se la pone y todavía te bendice. Tú tienes que entender estas cosas porque esto es el aspecto legal. Y cuando tú integras estas cosas a tu vida, ¿sabes qué va a ocurrir? Que cuando te arrodilles a orar con este conocimiento, todo el poder de Dios, todo el poder del cielo vendrá a tu disposición porque tú estarás haciendo como Dios manda. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente aferrada a su religión, pero que no conoce a Jesús, a Cristo, al Mashiach. Hay mucha gente convencida de una verdad
pero les falta convertirse a esa verdad. Hay gente que religiosamente no le falla a la iglesia, no le falla, pero no conocen a Cristo. Por eso el Señor dice que muchos vendrán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y qué les va a responder el Señor? Apartaos de mí, no los conozco. Pero yo iba a la iglesia todos los días, Semana Santa, yo no me iba a Mazatlán, yo me quedaba ahí a leer la Biblia, Señor. Apártate de mí, no te conozco. Les falta conocer al Maestro. Les falta convertirse a la verdad que están leyendo. Número 3, la victoria, y con esta cierro. Mateo capítulo 28, versículo 18. Entonces vimos que Adonai, el Señor, se hizo carne, y después la redención, que fue pagar por nuestro pecado, y como número 3, la victoria. Mateo 18, 28, 18 dice, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, fíjate cómo es el Señor. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense, en el monte de la tentación, ¿qué le había dicho el diablo? Le había dicho, toda potestad me es dada y yo se la doy a quien yo quiera. Pero ahora dice el Maestro, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que, ¿qué? O sea que el Señor le arrebató el derecho. O sea que ahora Él tiene el poder, ahora Él tiene la autoridad. O sea que Él conquistó, Él ya le ganó. Entonces, ¿por qué estamos tristes? Si Él ya se la quitó, la recuperó. Cuando resucitó, le arrebató todo ese derecho, el cual el diablo se jactaba de tener. Pero ahorita ya no tiene nada, ya está vencido, dice la palabra. Ahora Cristo es la muerte de la muerte. La muerte no pudo con él, Satanás no pudo con él. Tenías una oportunidad, Satanás, pero ojo, no pudiste. Te ganó mi Señor, estás vencido. ¿Qué te queda? Tirar patadas de ahogado. ¿Qué te queda? Pegar, duele, pero no tienes poder. Esa mentira de que el demonio tiene poder sobre ti es literal una mentira. Porque Cristo ya le ganó, se lo arrebató. Él mismo lo está diciendo en Mateo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No está solo, es una promesa, todos los días. Hermanos, ya tenemos la victoria en todo. Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach nos la dio. No tienes nada que temer, levántate y anda. Créele al Señor y sobre todo, cree en el poder de la oración. Cuando tú oras con un corazón lleno de fe, el universo se mueve, el mundo espiritual se mueve. No desmayes, no descuides la oración. Cristo Jesús se la pasaba orando, horas, orando. Si el Maestro lo hizo, por algo lo hizo. Y yo quiero ser como el Maestro. Charles Spurgeon dijo, no desmayes, que estás solo a una oración de conseguirlo.
Amén. Bendito sea el Señor, familia. Este mensaje me costó mucho trabajo escribirlo, pero gloria a Dios. La gloria es para Él. Él es quien me da la habilidad. Vamos a orar para ser despedidos y agradecer por la palabra bendita a nuestro Adonai, bendito, hermoso Padre Abba. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, HaMashiach, Cristo Jesús, Espíritu Santo, Ruach. Gracias por esta bendita palabra, por esta bendita convocación, congregación. Gracias porque tengo una iglesia. Gracias, Padre, porque tenemos una iglesia a la cual acudir. Tengo unos hermanos en la fe. Gracias, Padre, porque eres bueno. En todo lo que tú haces eres bueno, misericordioso, eres grande y poderoso, Padre. Gracias por esta palabra. Yo quiero que esta palabra se quede en mi corazón. Ayúdame a memorizarla, pero sobre todo a practicarla, porque hoy sé que soy libre gracias a tu Hijo amado. Porque hoy sé que el enemigo no tiene parte conmigo, no tiene parte ni suerte en mi vida, porque yo le pertenezco a Yeshua. Él pagó por mí un rescate, le costó todo, pero Él se apropió de mis pecados. Él se apropió de lo que yo tenía que pagar. Él pagó la factura. Él venció a la muerte. Él es mi Señor. Y Él es tu Hijo amado. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si primeramente el Padre no le llama. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. No hay atajos, no hay otro nombre, no hay otra puerta, no hay otro libro, no hay, Señor, sino solamente a través de tu Hijo amado. Y yo te doy gracias por tu diestra poderosa, porque intercede por mí. Al Espíritu Santo, porque con gemidos indecibles intercede por mí. Gracias, Padre, porque tú estás a favor de mí, a favor de mi vida, a favor de que las cosas ocurran bien. Gracias, Padre, por haberme librado de accidentes, de cosas malas, de la muerte incluso. Gracias, Padre. Hoy conozco y reconozco en el nombre de Yeshua HaMashiach que Cristo es mi Señor y es mi Salvador. Romanos 10:9. Y si confesares con tu boca que Cristo Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Adonai le ha levantado de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Romanos 10:11. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo creo en ti, Padre. En medio de mis circunstancias, en medio de mi necesidad, en medio de las batallas violentas, terribles, horrendas, yo creo en ti. Y todo aquel que cree en ti no será avergonzado. Gracias, Padre. Te amo con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, porque este es el primer mandamiento. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, yo te bendigo, iglesia. Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Familia, gloria a Dios. El día de mañana tengo un exorcismo. Voy a ir a exorcizar a un niño en la tarde. Les pido sus oraciones de respaldo nada más. Yo le pido al Señor que haga la obra, si Él quiere, a través de mí, y si no, a través de quien Él quiera, pero que la haga. Este niño está malito y necesita ser liberado. Gracias, familia, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Jueves, mañana. Gracias. Bendiciones. Gracias.